Buenas noches para todos. En principio, un saludo muy especial a nuestro querido amigo Luca Mesetti, quien nos vuelve a acompañar no solamente a nuestro país, sino a la sede de la asociación. No porque esté aquí el profesor Luca Mesetti, pero hay que decirlo, es uno de los juristas más importantes del mundo. Es profesor en Europa en varios países, en Turquía, en Alemania, en España, por supuesto en Italia, y es profesor en Latinoamérica desde México hasta Argentina, incluido nuestro país. Entonces, realmente debemos decir, es un honor tenerlo nuevamente en nuestro país y en nuestra sede. Para hablar de la sentencia constitucional en Colombia, vamos a tratar de desarrollar rápidamente 5 ejes temáticos. El tema es muy amplio, podría uno perfectamente agotarlo en un módulo de posgrado, pero vamos a tratar de dar los aspectos fundamentales que se presentan en nuestro país. Lo primero que debemos tratar de hacer es mostrar un esquema de lo que es nuestra justicia constitucional. Luego trataremos de mirar el concepto de sentencia y la ubicación de la sentencia dentro de la jurisdicción constitucional. Luego miraremos la tipología de las sentencias constitucionales en nuestro país. Miraremos las modulaciones en el tiempo, que son muy importantes, y finalmente miraremos la sentencia como fuente de derecho en lo que tiene que ver específicamente con el precedente constitucional vinculante, que es un tema muy apasionante y muy interesante. Además, el primer tema, un esquema de nuestra justicia constitucional. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, nuestra justicia constitucional parte de un modelo dual y paralelo. ¿Qué quiere decir un modelo dual y paralelo? Que por un lado hablamos de una jurisdicción constitucional que tiende a conocer de unos procesos constitucionales. Entonces tenemos proceso constitucional, tenemos jurisdicción constitucional, y la propia Constitución en el artículo 40, numeral sexto, habla del acceso a esa justicia constitucional, a esa jurisdicción constitucional. Pero paralelamente tenemos un control difuso de constitucionalidad que se le asigna a los jueces que podríamos decir ordinarios y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que ya conocemos no como proceso de constitucionalidad, sino como excepción de inconstitucionalidad. Entonces tenemos esas dos vertientes en lo que podemos hablar o denominar la naturaleza objetiva de la justicia constitucional. Pero en nuestra Constitución colombiana, estas nuevas constituciones de la era de este nuevo constitucionalismo, que realmente sí es un nuevo constitucionalismo, nuestra Constitución, a diferencia de la Constitución italiana, contempla unas acciones, unas garantías constitucionales, ya no para proteger la supremacía constitucional, sino para proteger los derechos consagrados en la Constitución. Y por eso nosotros tenemos unas acciones, unas instituciones como la acción de tutela, como las acciones populares, las acciones de grupo, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, que son verdaderos mecanismos creados para proteger los derechos consagrados en la Constitución. A cada uno se le trató de dar como un carácter y como una función instrumental respecto de determinados derechos. Tal vez el deseo sustantivo, el deseo constitucional, el deseo del constituyente, no se ha podido palmar en la práctica de la manera que se quiso, y podemos decirlo tal vez porque todavía tenemos que trabajar mucho en una verdadera jurisdicción constitucional. Por eso, como dice el profesor Tobo, fuimos tan ambiciosos en tratar de crear muchos derechos, tratar de crear muchas garantías, pero no tenemos la plataforma para hacerlo, no tenemos una buena jurisdicción constitucional. Todavía en una era del neoconstitucionalismo tenemos una estructura jurisdiccional arcaica, una estructura jurisdiccional todavía del Estado legislativo de derecho. Y por eso, como dijo el doctor Tobo, nuestro modelo actual no es un modelo difuso, sino es un modelo confuso. Y eso nos trae muchísimas complicaciones. Dentro de ese esquema vamos a tratar de precisar. En lo que tiene que ver con los procesos constitucionales de naturaleza objetiva, nosotros tenemos la acción de inexequibilidad, que es la posibilidad
de que cualquier ciudadano, que es además una creación colombo-venezolana, que se palmó en Colombia con el acto legislativo número 3 de 1910, que le permite a cualquier ciudadano presentar una demanda ante la Corte Constitucional actual, en la cual pide que se expulse esa norma del ordenamiento jurídico a través de la figura que conocemos como la inexequibilidad. Ante esa acción se puede utilizar para que se remueva una ley, y ya vamos a ver los caracteres de las sentencias constitucionales, o una reforma constitucional, o un decreto expedido por el Ejecutivo con fuerza de ley, los denominados decretos ley. Este es un control posterior, se expide la ley y a posteriori se puede ejercer el control de constitucionalidad previo al ejercicio del derecho de acción, del acceso a la jurisdicción constitucional. Pero nosotros tenemos paralelamente un control preventivo, que es el que podemos denominar control automático de constitucionalidad, porque no depende de la voluntad del juez, por eso no es oficioso, no depende de la voluntad del ciudadano, sino el propio constituyente lo dejó ahí en la Constitución. Es decir, cuando se presenten algunos casos particulares, actúa, se pone en movimiento la jurisdicción constitucional, con conflicto o sin conflicto, pero tienen que ejercer un control preventivo, un control anterior a que entre en vigencia o la ley o determinado acto. Ese control automático también se puede dividir en dos. Hay un control automático que es previo y uno que es posterior. Ejemplos del control automático previo, podemos citar el de las leyes estatutarias, que como ustedes lo recordarán, además de un trámite especial en el Congreso de la República, tiene un control automático de constitucionalidad antes de que el presidente pueda firmar, pueda sancionar ese proyecto como ley, pueda convertir el proyecto en ley. Es decir, es un proyecto que sale ya con un control de constitucionalidad, lo que no quiere decir que no se pueda demandar posteriormente, porque a la Corte se le pueden pasar varias cosas y esa misma ley estatutaria, cuando ya es ley, puede llegar a ser demandada, como se ha visto en múltiples casos. También puede ser un control automático previo, por ejemplo, a la ejecución de ciertos actos. Y ahí podemos recordar la famosa sentencia que declaró inexequible la ley que convocaba un referendo en el que se le iba a preguntar a la gente si quería una reforma a la Constitución para la reelección presidencial. Ese fue un control automático, nadie presentó una demanda, sino una vez sale la ley, antes de que lo que dice la ley, que es convocar al referendo, se pueda ejecutar, tiene que ir al Congreso, tiene que ir a la Corte Constitucional y la Corte dirá si es constitucional o no. Ese es un ejemplo donde declaró la inconstitucionalidad y reforzó un poco la teoría de la sustitución de la Constitución. Como vemos, ahí tenemos la posibilidad de la demanda y el control automático. Pero nuestra Constitución no se quedó ahí y quiso ser muy amplia, y posiblemente esa amplitud generó también problemas, y es que paralelamente le otorgó al Consejo de Estado ejercer un tipo específico de control de constitucionalidad, un control de constitucionalidad sobre aquellos decretos que no corresponden expresamente por mandato de la Constitución a la competencia de la Corte Constitucional. Básicamente ahí podemos estar hablando de los decretos reglamentarios, los que reglamentan la ley. Estos decretos pueden tener un control de constitucionalidad, pero no lo conoce la Corte, sino el Consejo de Estado. Esto creemos no ha sido positivo, genera un choque de trenes, genera varias visiones de la Constitución, genera conflictos desde el punto de vista de la interpretación constitucional. Se nos dijo que siempre había sido así y no siempre ha sido así. Cuando se creó nuestro control de constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia se le asignó la competencia para conocer demandas contra leyes y contra decretos. De hecho, el primer precedente que tenemos en Colombia de control de constitucionalidad no es sobre una ley, sino es sobre un decreto. Entonces esto debería estar en una sola cabeza, pero bueno, lo que estamos es diciendo cómo lo dejó la Constitución, pero también con una visión un tanto crítica. Pero también tenemos normas locales. Acá no es, nuestro estado no es federal, es unitario, pero tenemos a nivel departamental asambleas. Las asambleas departamentales también expiden normas que pueden ser de carácter general, impersonal y abstracto, a pesar de que no tienen la competencia legislativa,
Las normas que expiden sí regulan situaciones particulares, pues también pueden atentar contra la Constitución y pueden ser demandadas. Ya no lo regula la Constitución, sino lo empezó regulando el Código Contencioso Administrativo anterior y hoy lo regula el famoso Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 135. Hoy es un medio de control de donde se pretende la nulidad por inconstitucionalidad. Es decir, nuestro ordenamiento no solamente tiene la inexequibilidad que produce efectos solo hacia el futuro, sino también tiene la nulidad que produce efectos retroactivos, y eso le corresponde al Consejo de Estado proferirlo y a los tribunales administrativos. Pero como si fuera poco, también tenemos normas de carácter municipal, los acuerdos expedidos por el Consejo Municipal, y ellos, si los queremos demandar por inconstitucionalidad, hoy con el nuevo Código Procesal Administrativo lo haremos ante el juez administrativo. Antes de la reforma todo era ante el tribunal, pero ya quedó ante el administrativo. Si vemos ahí tenemos una situación muy compleja, y es que aparentemente si tenemos Corte Constitucional nuestro sistema tendería a lo concentrado, pero es una concentración muy rara, ¿no? Porque la concentró en dos órganos, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Y a nivel infraconstitucional también se concentró, pero no se concentró en un juez constitucional, sino en un juez administrativo. Es como si paradójicamente dijéramos un tema de derecho penal, por ejemplo, contratos contra la administración pública, no lo va a conocer el juez penal, sino lo va a conocer el juez administrativo. Pues indudablemente eso nos lleva a tener un reto superior al que, por ejemplo, tienen en Europa, donde la justicia constitucional puede ser más clara. Nuestra justicia constitucional es más compleja y tenemos que seguir trabajando en esa medida. Pero decíamos, paralelamente se protegen también los derechos y se protegen a través de acciones. La Corte Constitucional, de todas las acciones constitucionales, que esto también es algo que debemos reflexionar, y sobre todo que estamos próximos a que se vuelva a debatir una reforma constitucional a la justicia, no es posible que de todas las acciones constitucionales o las garantías constitucionales, las que protegen los derechos constitucionales, la Corte Constitucional solamente pueda conocer una, que es la acción de tutela. ¿Por qué no conoce el habeas corpus? ¿Será que el habeas corpus no merece una verdadera línea constitucional? Y las líneas que nos van dando la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contencioso administrativa, dicho por los mismos jueces, no es satisfactoria. No ha solucionado los vacíos, y por eso nuestro habeas corpus no es lo que realmente el constituyente quiso que fuera. Hoy los jueces que le llega un habeas corpus ruegan es para que haya alguna falencia para negarlo, no para tratar de hacer efectiva la Constitución y proteger los derechos, sino para salir del paso. Pues eso es un poco por el sistema. ¿Por qué? Porque no tienen una doctrina constitucional que los defienda, y los coge un medio de comunicación y vuelve ropa de trabajo a cualquier juez. Entonces, claro, todos le huyen a hacer efectiva la Constitución. Son algunas falencias. Acciones populares y de grupo. Nuestro constituyente quiso, que es el amparo colectivo que se maneja en el derecho comparado, quiso que esa institución que venía desde el derecho romano y que era puramente civil, o las action class del derecho norteamericano, que son nuestras acciones de grupo, se elevaran a un canon constitucional para dar una nueva visión. Pues esta nueva visión no se ha logrado en la práctica, y no se ha logrado porque está desarrollada por jueces ordinarios, y el juez civil cada vez trata más a estas acciones como un proceso ordinario, o el contencioso la trata cada vez más como otro proceso ordinario. Entonces es ahí que nos empieza a llamar la atención, que esas sentencias que solucionan estos conflictos, porque son verdaderos conflictos sobre derechos constitucionales, al no tener una verdadera jurisdicción constitucional, pues el producto de la jurisdicción, que es la sentencia, pues no está reflejando los verdaderos mandatos constitucionales, y ahí tenemos que hacer una pequeña reflexión. Por eso es que casi, si ustedes leen cualquier estudio sobre la tipología de las sentencias constitucionales, únicamente lo limitan a la Corte, y como estamos viendo, la sentencia constitucional es muchísimo más amplia. Siempre hablaremos de una sentencia constitucional cuando se resuelva un conflicto que sea de carácter constitucional, y con la excepción de inconstitucionalidad sí que tenemos problemas. Todos sabemos qué es una figura que permite inaplicar una norma que va en contra de la Constitución, pero no sabemos cuándo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han presentado en sus procesos una petición de excepción de inconstitucionalidad? Y la tenemos en nuestra Constitución desde 1910.
Y si hacemos un trabajo de campo, nos sorprenderemos. Una institución que es tan nuestra, que yo inclusive digo que se parece a la cumbia, la famosa canción de la cumbia, no tiene cuerpo ni tiene corazón. No tiene cuerpo porque no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo empieza, no sabemos cómo se desarrolla, no sabemos cómo termina. El juez no sabe si debe resolverlo antes de la sentencia, no sabe si debe resolverlo en la sentencia. Uno le propone una excepción de inconstitucionalidad a un juez, unos corren traslado, otros dicen no se aplica porque no está en el código, otros dicen lo resolvemos en el momento oportuno y ese momento oportuno nunca llega, y otros lo resuelven de manera sorpresiva en las sentencias. Entonces no tiene cuerpo y no tiene corazón porque siendo nuestra institución, de la que nos tendríamos que sentir orgullosos, nadie la propone. Los jueces no saben cómo tramitarla. Si son jueces, los que aquí son jueces, les proponen una excepción de inconstitucionalidad, ¿qué hacen? Entonces, por doctrina diríamos, es un incidente, es una vía incidental, porque no es el tema principal del proceso. Pero le decimos a cualquier procesalista de los clásicos y nos dicen, no, no es un incidente porque no está en el código. Entonces tenemos problemas que el identificarlos nos lleva ¿a qué? A poder efectivamente solucionarlos, y tenemos que trabajar y estudiar para tener una mejor justicia constitucional. Entonces, ¿cómo se resuelve en la excepción de inconstitucionalidad? Nuestro pensamiento es que debe reflejarse no como una sentencia, sino como un auto. ¿Por qué? Porque no es un proceso especial de control de constitucionalidad como si son los otros, sino es una situación accesoria, como dicen los españoles, una cuestión de constitucionalidad que se presenta en un proceso ordinario, y no puede la sentencia convertirse en la solución de un tema que no es el propio del proceso al que se lleva. Además, porque debemos recordar algo que a veces los constitucionalistas olvidamos del procesal, y es que la sentencia tiene que ser congruente. Si la sentencia no es congruente, pues es una sentencia que está afectada, inclusive en el derecho ordinario, puede interponerse un recurso extraordinario de casación. Ni siquiera tenemos que llegar a la Constitución, sino con la sola ley se puede tumbar. Y sería un medio absurdo que una sentencia que aplique la Constitución resulte tumbándose en casación por ser incongruente. Entonces ahí todavía tenemos que perfeccionar, tenemos que seguir trabajando porque es un reto diferente. Ahora, la sentencia, ¿qué es la sentencia? La sentencia en esencia es un acto jurisdiccional. ¿Qué es un acto jurisdiccional? Es aquel acto que exterioriza la voluntad del Estado con el fin de producir unos efectos jurídico-procesales. Esa voluntad del Estado, todos sabemos, se exterioriza a través del funcionario que tiene valga la redundancia, una verdadera función jurisdiccional. Por eso es que si queremos poner a alguien que profiera sentencias diferente a un juez, pues esto resulta ser inconstitucional, como ya lo dijo la Corte Constitucional. Los efectos procesales, ¿cuáles son? Primero, que es un acto procesal y que su verdadera finalidad es ponerle fin al proceso. Y al proceso se le pone fin resolviendo la controversia que se presente. Y generalmente cada vez vamos notando más que en materia constitucional también hay controversias. Hay controversias constitucionales, no es solamente, también hay procesos constitucionales que no tienen parte. Pero lo que vemos en Colombia es donde es un proceso, o en Latinoamérica son procesos con partes. Finalmente, ustedes ven, por ejemplo, en el Perú, y Perú tiene en el Congreso de la República una oficina encargada de contestar las demandas, de defender la ley que expide el Congreso. Preguntémonos, ¿Colombia lo tiene? Colombia no existe. ¿Quién defiende? Una ley se expide, el proyecto lo aprueba el Congreso, lo sanciona el presidente de la República, se convierte en ley, la ley puede ser demandada por cualquiera de nosotros, ¿y quién defiende la constitucionalidad de esa ley? Absurdo que no la defienda el Congreso de la República, que es el que la crea, sino la defiende es el presidente de la República. Y puede que al presidente de la República le interese o no le interese. Perú en eso tiene un mejor esquema que el de nosotros. Pero en esencia sí vemos un proceso de partes, porque se cita al presidente de la República y ellos llegan, presentan, contestan generalmente la demanda y tiene una intervención del Procurador General de la Nación. Entonces, como vemos, es un acto procesal que le pone fin a una controversia constitucional, y ahí hay que reflexionar mucho sobre las sentencias inhibitorias. La sentencia inhibitoria, cuando uno estudia la teoría general del proceso, se califica como aquella sentencia que se niega a sí misma. Una sentencia inhibitoria es una sentencia que dice que eso no es sentencia.
Entonces decían algunos procesalistas, la sentencia inhibitoria es el cáncer del derecho procesal. Y es el cáncer porque es invertir tiempo, invertir conocimiento, invertir dinero, para que finalmente el juez termine diciendo que él no tiene el poder de decidir lo que se plantea en ese proceso. En materia civil, ¿qué pasó con la sentencia inhibitoria? Se prohibió legalmente. Y quienes somos un poco más viejitos y nos acordamos, antes de la reforma la jurisdicción civil era llena de sentencias inhibitorias. Pero apareció una norma que la prohibió y solamente, pero por muy rara excepción, encuentra una sentencia inhibitoria. Lo que quiere decir que sí es posible que un juez resuelva de fondo. Pero el juez que nosotros conocemos como el juez constitucional, la Corte Constitucional, aquella en la que tenemos la esperanza de la mayor administración de justicia posible, miren cómo cada vez se llena de sentencias inhibitorias, con argumentos como que los cargos no estuvieron bien formulados, y habla uno con los demandantes y los demandantes dicen, pero si el cargo se formula de la misma manera que la Corte dice. Entonces es como que la sentencia inhibitoria se convirtió en una puerta de escape, y cuando la Corte Constitucional quiere sacarle el cuerpo, perdón que lo digamos así, a un asunto de trascendencia nacional, y miremos lo de las parejas del mismo sexo, pasó durante mucho tiempo, cuando quiere sacarle el cuerpo al proceso y no tomar una decisión, entonces profiere una decisión inhibitoria. Por eso, desde el punto de vista procesal, lo que debemos resaltar de la sentencia es que la sentencia debe resolver de fondo el conflicto. Y si una sentencia no resuelve de fondo el conflicto, no es sentencia. Y si eso no es sentencia, pues tenemos que empezar a proscribir las denominadas sentencias inhibitorias. No hay que confundir, que hay jueces que dicen, sí, pero no se puede solucionar de fondo el proceso. Acuérdense que hay una cosa juzgada formal y hay una cosa juzgada material, que es otro tema. El proceso tiene que resolverse de fondo. Puede ser con cosa juzgada formal, pero tiene que en todo caso resolverse de fondo. Pero la sentencia constitucional, desde el punto de vista sustantivo, tiene algo muy importante. Primero, en la sentencia constitucional se concreta la función jurisdiccional del Estado. Y la función jurisdiccional del Estado es una función de poder. Y es el poder que tiene el juez de decir el derecho que es en ese caso que se somete a su consideración. El juez, miren ustedes, si se presenta una demanda de inconstitucionalidad, el juez en ese caso termina diciendo el derecho que es. Por eso, como el juez tiene el poder de decir el derecho que es, en materia constitucional, cuyas sentencias tienen efectos erga omnes, no efectos interpartes, la sentencia empieza a tener unos matices diferentes. El objetivo de esta sentencia constitucional no es resolverle el problema a una parte, sino es proteger el ordenamiento jurídico. Por eso no es una sentencia tan simple como las estimatorias o desestimatorias, donde simplemente se tenga que decir es constitucional o es inconstitucional. Habrá casos en los que sí, por supuesto, que es la solución simple, pero hay casos donde la sentencia tiene que modularse. Pero además, la sentencia constitucional tiene un efecto que no tienen las demás sentencias, y es que es hoy una verdadera fuente de derecho. Y es una verdadera fuente de derecho no solamente en los procesos de naturaleza objetiva, es decir, los de control abstracto de constitucionalidad, sino también se está convirtiendo en una fuente de derecho en los procesos de tutela, en las acciones de tutela, en la protección de los derechos fundamentales. Y se convierte ahí en una verdadera fuente de derecho porque el juez constitucional tiene el poder de precisar el alcance de la Constitución. Si la Constitución, que es una norma de principio, una norma fundamentada muchas veces en valores, una norma más abstracta de lo normal, exageradamente indeterminada, dicen algunos autores, pues esa norma tiene que concretarse. ¿Y quién la tiene que concretar? Si el legislador lo hizo, perfecto, lo puede hacer con una ley, y si no lo ha hecho, lo tiene que hacer el juez, y esa es la primera labor. Cuando él concreta el alcance de la Constitución, está creando una regla, y esa regla es la que, por ejemplo, el profesor Diego López Medina denomina como una subregla. ¿Qué es la subregla? Es cuando la Corte Constitucional crea una verdadera regla, una fuente de derecho que permite precisar el alcance de la Constitución. Es lo que otros autores denominan como la ratio decidendi de una sentencia. ¿Qué es la ratio decidendi de una sentencia? Es esa razón para decidir. Como la razón no la ha dado el legislador, la razón tiene que emanar de la propia sentencia. Es el propio juez. ¿Cómo concreta un principio?
¿Cómo concreta un principio o cómo aplica un principio que no está concretado? Y hay un tema muy apasionante con la sentencia sobre parejas del mismo sexo, que ustedes noten cómo hoy el matrimonio o la unión de parejas del mismo sexo no está regulado legislativamente. La sentencia C577 de 2011 dijo que el legislador en una sentencia exhortativa tenía que expedir una ley que determinara la relación de las parejas del mismo sexo, concretando que una norma constitucional. La norma constitucional que dice que la familia se compone por un hombre y una mujer y por decisión responsable. ¿Qué quiere decir y por decisión responsable? Es un verdadero principio, porque nos lo dice todo y no nos dice nada. Todo nos lo dice, ahí puede estar todo, pero a la vez no nos dice nada. ¿Cómo un juez resuelve una tutela? Ejemplo, dos parejas del mismo sexo presentan una demanda de matrimonio civil o van donde un notario a casarse. Les dicen